Ok, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tenemos un invitado especial, se trata de Giovanni Romero. Giovanni, primero que todo, quiero dar las gracias por aceptar la invitación y compartir un ratico con nosotros aquí en Venezuela. No, vale, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, siempre es bueno hablar de fútbol en estos momentos donde podemos reunirnos así por las redes sociales, entonces gracias a ti por la oportunidad. Giovanni, manejando la cuarentena, y más, digamos, pero ¿cómo lo estás pasando por allá? Bueno, bien, a pesar de esta cuarentena que bueno, que Italia fue uno de los países más golpeados. Este, a diario igual me estoy ejercitando, preparándonos para lo que se viene, porque sabemos que esto no es eterno. Entonces, bueno, esto es un tiempo que nos hizo estar un poco más con la familia, valorar un poco más las cosas en ese sentido que nosotros los futbolistas siempre decimos que nos falta tiempo para estar con la familia. Entonces, bueno, importante estar con ellos en estos momentos tan difíciles y igual preparándonos a diario, siempre ejercitándome para que cuando arranque otra vez el fútbol, llegar de la mejor condición posible. Y el club te mandó los planes, estás esperando. Ahora sí te escucho bien, sí, gracias. Y te preguntaba que si el club te mandó los planes de trabajo o lo estás haciendo por tu cuenta. Bueno, al principio, el primer mes, el club nos envió un plan de trabajo por correo Okay. específico porque bueno, todavía habían esperanzas de que el fútbol, retomáramos el fútbol y pudiéramos terminar la temporada, pero lamentablemente, por ejemplo, acá en Italia solamente se va a terminar la temporada, la Serie A y la Serie B, las divisiones que vienen para abajo no. Entonces, después de ese primer mes que no enviaba más planes de trabajo, sencillamente lo comencé a hacer por mi cuenta, bueno, con todos esos trabajos que ya uno a lo largo de su carrera ha aprendido de los preparadores físicos. Entonces, después de ese primer mes, sí, todas las semanas me ejercito con planes de trabajo caseros. Gracias a Dios aquí, por ejemplo, donde estaba en Italia, tenía espacio por lo menos para correr 5, 6, 7 kilómetros, no tenía que estar a juro ahí encerrado como que en la casa. Entonces, bueno, eso era importante porque te permitía por lo menos ejercitarte. Entonces, y bueno, con todo esto de las redes sociales también, como te dije, hay mucha gente dando clases por Instagram, dando clases por YouTube. Entonces, aprovechando todos esos tipos de clases para uno mantenerse en forma. Qué bueno. Bueno, para hablar ya del inicio de tu carrera, cuéntanos cómo te formaste de chico, de joven, en qué club te formaste. Acá tengo unos datos que fue en Italia, pero acá en Venezuela. Sí, mira, comencé en esto del fútbol a los 5 años. Justo regresaba de Italia para vivir en Venezuela, y mi primer equipo fue la escuelita del Caracas Fútbol Club, que se llama Cocodrilos de Caracas. Fue el primer equipo donde comencé esta larga carrera futbolística a los 5 años, correctamente en el 1989. Y después, al poco tiempo, junto a mi familia nos mudamos a Valencia. Y bueno, en Valencia pasé por el Centro Ítalo, por la Hermandad Gallega, y mi último club fue el Carabobo Fútbol Club, ya en la categoría sub-17, y ahí sí recaí en el Caracas. Ahí me compré el Caracas, y desde el 2001, que fue mi debut con el Caracas, hice una larga trayectoria de casi 10 años con el Caracas Fútbol Club, y ahí sí pasé a varios equipos a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Yo aquí tengo un dato que en el 2007 fue el Palmeiras de Italia. Sí, justo estaba en el Caracas y se dio la oportunidad de irme a préstamo con la Palmese, de un equipo de tercera división de Italia en ese momento, justo el pueblo donde vivían mis nonos, aquí en Italia. Se dio esa oportunidad y el Caracas me cedió
por unos 3, 4 meses que restaban de temporada. Esa fue como mi primera experiencia aquí en Italia. Después la segunda aquí en Italia fue el año pasado un club llamado Paternò en Sicilia. Y este año es mi tercera experiencia aquí en Italia con el equipo de Stintino en la Cerdeña. Y hoy también tuviste un paso por el Pereira, ¿no? Coméntanos un poco de esa experiencia. Sí, justo recuerdo que estaba jugando en el Caracas en ese momento, estaba en la Casa Club almorzando y recuerdo recibir una llamada directamente a la Casa Club de parte de la oficina del club, en donde se me informaba que junto a Renier Rodríguez, otro compañero mío del Caracas Sub-20, se nos había presentado la oportunidad de ir al Pereira ambos para jugar en la categoría de segunda división, en la reserva, y fue algo muy rápido, fue de un día para otro. Recuerdo que después de recibir esa llamada me dijeron tienes que hacer las maletas, el día siguiente viajas a Colombia, y así fue, junto con Renier, se nos dio esa oportunidad y bueno, la aprovechamos al máximo. Una linda ciudad, en verdad, una ciudad espectacular, unas instalaciones increíbles, un fútbol muy parecido al de nosotros. Y fue una linda experiencia. Fue muy corto el tiempo porque ya el torneo de ellos estaba avanzado, pero, pero tanto mi compañero Renier y yo aprovechamos al máximo todo ese tiempo que tuvimos allá. Compartimos con jugadores de la talla de René Valenciano, que justo en ese momento estaba en el Deportivo Pereira. Conocimos la ciudad, tratamos de sacar lo mejor de nosotros, luego volvimos al club de nuevo, que se nos había vencido el préstamo. Giovanni, y antes de hablar de tu etapa exitosa con el Caracas, háblanos un poco de ese paso por Trujillanos, un breve paso por Trujillanos. Sí, después de mi debut, en el 2001 con el Caracas, sale el profesor Carlos Horacio Moreno y entra Noel San Vicente a dirigir la primera división. Con el profesor San Vicente esos primeros años me costó entrar en las convocatorias, era un equipo que estaba totalmente armado, casi todos los jugadores eran de selección, entonces decidí yo mismo ir a la oficina a solicitar que me buscaran alguna opción para prestarme, porque necesitaba ver minutos, necesitaba tener continuidad. Yo venía de regresar del Sudamericano Sub-17 y recuerdo que en ese momento Trujillano fue el primer equipo que apostó en mí. Recuerdo que ese equipo lo agarra Darío Martínez, que había sido asistente técnico de Lino Alonso en ese Sub-17 que nosotros fuimos, esa generación del 84. Entonces, bueno, recuerdo que Darío me llamó, me dijo que bueno, que estaba tratando de armar un buen grupo en Trujillanos con muchos jugadores de los que habíamos ido a ese sudamericano, el caso de Belio, Chaurán, Cordero, mi persona. Entonces, bueno, el Caracas logró cederme y estuve, si mal no recuerdo, una apertura completo. Fueron 6 meses que estuve con Trujillanos, donde bueno, me sirvió muchísimo a nivel futbolístico porque fue uno de los primeros equipos después del Caracas que me dio la oportunidad de ser titular en primera división, de tener ese roster que estaba buscando, ya que en el Caracas se me hacía difícil jugar por todos los jugadores que habían de calidad. Entonces fue muy, muy corto el tiempo, pero recuerdo que hicimos un gran torneo, finalizamos cuartos, si no me equivoco. Teníamos un grupo con muchos jugadores jóvenes, pero también con muchos jugadores de experiencia. El caso de Tortolero, recuerdo. Teníamos a Grendi, que por más que era más joven que nosotros, ya tenía una buena cantidad de minutos en primera. Teníamos de portero a Carlitos Salazar. Recuerdo al capitán Tute Valiente, que era un jugador que en Valera era muy respetado, súper conocido porque estuvo en muchas selecciones nacionales en sus categorías menores vistiendo la camiseta. De la Vinotinto, Henry Sevillano, que era un goleador nato, delantero colombiano que rendía muchísimo. Entonces fue una mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia que bueno, que en verdad nadie apostaba mucho por nosotros en ese torneo y peleamos de tú a tú hasta las últimas fechas, que fue donde caímos contra el Caracas. Y eso es lo que recuerdo, que fue un equipo que me dio la oportunidad de disputar bastantes minutos en primera división y se lo agradezco porque eso a la larga me ayudó muchísimo en el resto de mi carrera.
Y volviendo un poco atrás, cuéntanos un poco cómo viviste Sudamericano Sub-17 en Perú. Sí, recuerdo que no fue nada fácil entrar en esa lista definitiva porque nosotros veníamos ya con una base del Sudamericano Sub-15 con Rafa Santana, en el cual ahí comencé a conocer esa generación que después crecimos todos juntos. El caso de ese Sudamericano Sub-15 estuvo Vizcarrondo, estaba Renier, estaba Evelio, estaba Rentería, Chaurán, Cordero, mi persona. Ahí fue como que ese grupo empezó a juntarse y tuvimos un mundialito exitoso en el cual salimos campeones en el 99. Y después de ahí vinieron 2 años de concentraciones para ese sudamericano sub-17 que se disputó en Perú, en el cual, imagínate, pasaron más de 100 jugadores durante esos 2 años para al final viajar 20. Fue bastante duro porque, bueno, eran entrenamientos súper exigentes, era todos los fines de semana trasladarme de Valencia a Caracas para pasar sábado y domingo entrenando 3 veces al día, después volver a regresar a mi ciudad para seguir estudiando, porque ya estaba estudiando en la universidad, seguir disputando los partidos con mi equipo en el Carabobo. Entonces, recuerdo que fue bastante duro entrar en esa última convocatoria, pero después fue un grupo con una calidad humana increíble. Tuvimos casi mes y medio en Perú adaptándonos al tema de la altura y del clima, porque nos íbamos a encontrar con un clima bastante frío para lo que es nosotros, que vivimos un clima totalmente diverso. Y me acuerdo que el primer partido contra Uruguay ganamos 3-2, que para muchos era un batacazo, pero nosotros los que estábamos dentro y sabíamos que habíamos trabajado muy duro para eso, no era ninguna casualidad, no era una sorpresa, nosotros sencillamente nos estábamos preparando para ser protagonistas. Luego de ahí tuvimos un empate contra Ecuador, perdemos por goleada contra Perú, que era el local. Recuerdo que entre Farfán y este otro delantero Guerrero, entre los dos nos hicieron 5 goles en un partido donde en verdad nos pasaron por encima, y ya ahí las cosas se nos colocaron muy difícil porque íbamos a la última fecha y teníamos que jugar contra Argentina, que era favorito y que tenía a Mascherano y tenía a Tevez y tenía a Maxi López y tenía esa generación, y nosotros teníamos que llegar a la última fecha con la necesidad de ganarle. Y sencillamente para muchos era algo imposible, y nosotros lo hicimos posible. Logramos ganarle 2-1 a Argentina con un golazo de Belio en el último minuto, y después clasificamos para la segunda vuelta, donde lamentablemente de los 4 equipos, habían 3 cupos para ir al Mundial, y nosotros sabíamos que no era fácil pelearle de tú a tú a Brasil y Argentina, que eran 2 de los clasificados, pero nos teníamos que jugar la vida con Paraguay, que era como un rival un poco más accesible para nosotros. Bueno, perdimos contra Brasil, perdimos contra Argentina, y la última fecha nos toca contra Paraguay, pero ellos le habían sacado un empate, si no me equivoco, a Brasil. Ellos llegaron a ese último partido contra nosotros con 1 punto. Y bueno, sabíamos que nosotros teníamos que ganar o morir en el intento para ir al Mundial. Comenzamos ganando 1-0 el primer tiempo, y nos empata Paraguay faltando 20-25 minutos, si no me equivoco, del segundo tiempo. Y recuerdo la última pelota del partido, un mano a mano que tiene Orlando Cordero solo contra el portero y se la quiere tirar por arriba, y lamentablemente la pelota no entró y no llegamos a ir al Mundial, pero fue una experiencia increíble porque estamos hablando en esa época donde Venezuela era vista como una cenicienta, donde lamentablemente los resultados tanto en el primer equipo como en las categorías menores no se daban. Casi siempre salíamos goleados de los sudamericanos o en la Copa América o en las eliminatorias para ir al Mundial. Y creo que esa generación de nosotros, después de ese torneo, hizo como que revivir esa pasión, como que dijeron, mira, aquí hay una generación que se está preparando bien, hay una buena camada que está tratando de hacer las cosas bien. Entonces, fue muy bonito lo que se vivió en Perú, más allá de que no logramos el objetivo, que era ir al Mundial, porque nos habíamos preparado muy bien para eso. Pero bueno, hicimos mérito para decir, aquí hay una buena generación y ojalá todos lleguemos a la Vinotinto mayor. Pues, y bueno, no llegamos todos, pero algunos sí llegamos, entonces fue una generación que se le sacó bastante provecho.
Sí, hace unos días entrevistábamos a René Rodríguez y nos contaba lo histórico que fue esta victoria ante Argentina. Y que no clasificó fue algo, una hazaña, digamos. Sí, totalmente. Recuerdo que nosotros, más allá de que sabíamos que teníamos talento, la mayoría de nosotros jugaba en los torneos locales en la categoría sub-17 en nuestro país. Cada quien jugaba, uno jugaba en el Caracas, otro jugaba en el Centro Ítalo, yo jugaba en el Carabobo, Chabrán y Cordero jugaban en la sub-17 de Mineros de Guayana. Mientras que estos equipos como Brasil y como Argentina, ellos ya muchos de sus jugadores jugaban en la primera división o jugaban en la categoría de reserva. Entonces, tenían un roce que nosotros ninguno teníamos. Entonces, para nosotros fue importante saber y entender de que con preparación le podía jugar de tú a tú a cualquier selección que se nos plantara al frente. Entonces, recuerdo bastante ese partido contra Argentina porque dentro de la cancha, que ese partido me tocó salir titular, recuerdo que dentro de la cancha los argentinos no se podían creer que estuviesen perdiendo con nosotros, porque no es que ellos jugaron a perder, ellos sencillamente, nosotros, recuerdo que nos atacaron bastante, fue un partido bastante peleado, pero las veces que nosotros los atacamos le hicimos daño y los dos goles fueron buenos goles. El primero fue Osvaldo Chaurán, una jugada que quedó como dentro del área dividida y Chaurán logró meterla en el fondo de la red. Ellos se habían ido adelante con un penalti que había cobrado Tevez, recuerdo, y después el gol de Belio fue una perla, fue uno de los mejores goles del sudamericano porque sacó todo ese talento que tiene Belio a pelota parada, que después lo demostró durante todos estos años. Entonces, fue muy importante para nosotros darnos cuenta de que a esa edad le podíamos jugar de tú a tú a cualquier equipo. Y bueno, eso nos llenó de confianza a cada uno para después decir, no solamente a nivel de selección, sino que a nivel de clubes en una Copa Libertadores le podíamos pelear a cualquiera. Giovanni, para hablar ya de tu etapa en el Caracas, donde viviste más de 6 años y campeón con el Caracas, Copa Libertadores, jugaste Copa, ¿qué nos puedes contar de esa maravillosa experiencia, digamos? Sí, bueno, al Caracas le debo muchísimas cosas. Solamente tengo palabras de agradecimiento porque fue el primer equipo a nivel profesional que apostó por mí, que después de que llegué a ese sudamericano, fueron hasta Valencia a hablar conmigo para presentarme un proyecto que ellos tenían, que era que el profesor Nelson Carrero estaba agarrando la sub-20 del Caracas y que quería armar un buen equipo, querían contar conmigo. Entonces fue el primer equipo que profesionalmente hablando dijo, vamos a apostar por ti, te vamos a dar una casa club, tenemos un plan contigo que es que hagas categorías menores con nosotros y que en algún momento saltes al profesional. Entonces, imagínate, en el Caracas viví mis primeros pasos futbolísticamente hablando porque tenía apenas 16 años cuando me fui de mi casa a vivir en una casa club, a vivir solo, a cambiar todos mis hábitos que tenía, todas mis amistades, dejar mi familia a un lado. Y sencillamente el Caracas me enseñó todo, me enseñaron los valores, la educación, eh, lo que no solamente tienes que ser un buen jugador, sino una buena persona. Entonces, y que sencillamente es desde pequeño, porque llegué siendo de 16 años jugando en la categoría sub-20 y desde ese momento te inculcan ser ganador, ¿no? Te inculcaban ser ganador y que no existía otra cosa que no fuera ganar. Entonces, en esos 3 años que me tocó jugar en la sub-20, ganamos los 3 años el torneo nacional de punta a punta con el profesor Nelson. Después pasé por la segunda división con el profesor Chita. Después ahí mismito, apenas llegué a los 2 meses, pude debutar de la mano del profesor Carlos Horacio y de la noche a la mañana me encontraba con jugadores como el Turbo, como el Zurdo Rojas, como en ese momento estaba Pacheco, Rey, los hermanos Meavitali, tenía Rodrigo Riep, que era un importado de lujo, Martín Brignani, John Reino. Entonces, de la noche a la mañana yo me encontraba jugando sub-17 en Valencia y en 2 meses ya me encontraba entrenando con un plantel profesional y no solamente un plantel tan bueno, sino que el más ganador del país y con la mayoría de los jugadores del Vinotinto. Entonces, traté de aprender lo mejor de cada uno, traté de sacar provecho
de cada entrenamiento que me tocaba, porque al principio yo entrenaba todos los días con el primer equipo, con el plantel profesional, y los fines de semana bajaba a jugar con mi categoría sub-20. Entonces, bueno, eso ya me exigía que tenía que ser mejor aún, porque ya me estaban viendo del primer equipo y cada vez que bajaba mi categoría tenía que rendir el doble de lo que antes estaba rindiendo, porque ya era un jugador que entrenaba con el primer equipo. Entonces, eh, ahí mismito pude debutar. Después se fue el profesor Carlos Horacio, que te comenté, llegó Chita, me fui a préstamo, tanto a Trujillano, después tuve un paso también por Ital Maracaibo. Una vez que volví al Caracas, ya volví con mucho más roce, volví con mucho más minutos, que es lo que el club me estaba pidiendo, que fue con la llegada de Barrabás, del técnico Barrabás Gómez, y de ahí no volví a salir más del Caracas. Ahí sí ya llegué como con otro estatus, ya tenía un poco más de recorrido en el fútbol nacional, y bueno, vino todos esos años exitosos que ganamos con Chita, que ganamos Copa Venezuela, que ganamos torneo local, que fuimos a cuartos de final de Copa Libertadores, que pude llegar a la Vinotinto. Esos fueron años increíbles porque era un equipo que en verdad jugaba solo, que puesto por puesto habían 2, 3 jugadores de nivel. Los extranjeros que venían rendían muchísimo. Entonces, ese es el recuerdo que tengo del Caracas, esos partidos en el Olímpico con 20, 30 mil personas de Copa Libertadores, ese equipo que le jugaba de tú a cualquier cancha, ese 4-1 en San Cristóbal que nadie se lo esperaba y que nosotros dijimos, este título es de nosotros y no nos lo quita nadie, y así fuimos con esa convicción y le pasamos por encima a un equipo como Táchira que jugaba de local con toda su gente, con toda su historia, y entonces ese Caracas creo que en ese sentido fue una planadora porque fueron algunos años que lo ganamos todo, y no solamente con resultados, sino que jugando bien. Era un equipo que jugaba muy bien, que Chito nos preparó físicamente con Paladino, nos prepararon de la mejor manera, y ese equipo rendía tanto en el torneo local como en la Libertadores. Giovanni, para la Copa Libertadores, ¿qué crees tú, a tu juicio, qué crees que le faltó para llegar a semifinales? ¿Cuál fue ese Mira, nosotros ya habíamos tenido, antes de esa Copa Libertadores del 2009, habíamos tenido buenas copas. Recuerdo la del 2007 también, donde nos saca Santos, un partido donde le empatamos 2-2 de local, y fuimos a Brasil y en 30 minutos estábamos ganando 2-0, y que en el segundo tiempo Santos nos dio vuelta 3-2. Recuerdo que entró C. Roberto y hizo lo que quiso, lo que le dio la gana. Pero esa plantilla del 2009 se confeccionó para ser protagonista. Recuerdo que todos estábamos como que en el mejor momento de la carrera de cada uno, más allá de que habían unos más grandes que otros. Por ejemplo, Rey ya pasaba los 30 años, pero estaba en un nivel impresionante. Después venía esa camada de la mía, que estaba Edgar Jiménez en un gran momento, estaba mi persona. Después tenías el Lobo Guerra, que ya estaba a punto de dar el salto definitivo para salir del país, porque ya se nota que en Venezuela le quedaba pequeña la liga. Entonces, si jugaba, por ejemplo, La Pulga con Guerra, estaba Figueroa en la banca, imagínate. O si jugaba Figueroa y La Pulga, Guerra estaba en la banca, ya Ronald se nos había ido para Europa. Pero llegamos todos como que en nuestro mejor momento. Y ese equipo lo entendió así. Y recuerdo que Chita nos dijo, 9 puntos de local y 1 punto de visitante. Con eso pasamos de fase. Del local no nos puede ganar nadie. Y creo que eso lo hicimos respetar de entrada. Le pasamos por encima a Lanús, le ganamos a Everton en un partido sufrido, bastante sufrido, y le ganamos a Chivas jugando muy bien, jugando de local, un partidazo que nos tiramos contra Chivas, y sabíamos que de visitante teníamos que rajuñar algo, porque este equipo también sabía jugar de visitante. Perdimos lamentablemente en Chile 1-0, eh, perdimos en México 1-0 también, y el partido clave era contra Lanús, teníamos que sacar un punto sí o sí, y ese día lo pudimos lograr. Hizo un gol Darío, nos empatan en el segundo tiempo y logramos pasar como primero de grupo. Y ahí dijimos, bueno, ya logramos lo más difícil, que era meternos donde queríamos, porque eran 6 partidos que teníamos que pasar, ¿no? Entonces, después recuerdo que nos tocó Cuenca, que dijimos, es bravo, sabemos que va a ser complicado, pero comenzábamos de visitante, y sabíamos que un gol allá nos iba a ayudar muchísimo para el partido de vuelta. Fue así, marca Gabriel, aunque perdemos 2-1, pero un partido que fue pasado por lluvia,
que había frío, que no era fácil, un 2-1 para la vuelta no estaba mal, y en la vuelta sencillamente le pasamos por encima desde que empezó el partido al Cuenca. Recuerdo ese 4-0, de los partidos más vistosos de un equipo venezolano jugando Copa Libertadores, porque ese día el equipo jugó muy bien, cada vez que llegamos fuimos contundentes. Recuerdo la cantidad de gente que había ese día en el estadio y nos dijimos, bueno, ahora comienza lo bueno. Y queríamos que nos tocara Gremio, queríamos que nos tocara un equipo importante. De local, Chita, recuerdo que esa semana preparó muy bien el partido y nos dijo, ellos tienen una jugada que es un tiro libre, hay un desmarque en el segundo palo, hacen una cortina, hay que estar muy cuidado con eso, hay que estar muy atentos. Y del resto, hagan lo que vienen haciendo, vamos a ir a apretarlo, no nos vamos a ir a defender, porque contra los equipos brasileños, si tú te metes a defender, lamentablemente lo pagas caro. Y bueno, no nos pudo haber salido mejor. Al primer minuto, centro de Rey, gol de Sichero. Era importante empezar ganando el partido. Recuerdo que también Rodrigo Prieto tuvo un mano a mano terminando el primer tiempo que pudo haber sido el 2-0, después tuvimos otra oportunidad. Y bueno, lamentablemente con la jugada que estuvimos preparando, que sabíamos que ellos iban a hacer, fue así, tiro libre de costado, hicieron una cortina en el centro, en el punto penalti, dejaron libre un jugador en el segundo palo, la pelota fue ahí y nos empatan el partido. Y bueno, nos quedamos con ese sabor amargo porque sabíamos que no iba a ser nada fácil en Brasil, hubiese sido más importante irnos con una victoria, pero que era 90 minutos, 11 contra 11, y sabíamos que podíamos jugarle de tú a tú porque sentimos que en Caracas habíamos sido un poco más que Gremio. Y bueno, sufrimos bastante, recuerdo que sufrimos bastante ese partido en Brasil porque ellos salieron con todo, tenían un equipazo, tenía Gremio, además habían 40.000 personas alentando ese equipo. Recuerdo que esa noche, aparte de la neblina, no se veía nada. Pero bueno, fueron pasando los minutos, ellos fueron cayendo en desesperación, nosotros cada vez de contragolpe le hacíamos algo de daño y nos dimos cuenta bueno, de que para ganar teníamos que marcar un gol, que el 0-0 no nos bastaba y bueno, después ya es historia esa pelota que peina en el primer palo y entre Barón y Castellín se estorban y no pudo entrar y después en el camerino, bueno, más allá de que sabíamos que lo habíamos dado todo y que habíamos hecho historia porque fue una gran copa donde nunca fuiste menos que Gremio, en cuartos de final y en 180 minutos recibiste un solo gol y empataste en su casa 0-0, pero sabíamos que estábamos para más. Nos quedó ese sabor amargo de que esa pelota capaz la vuelven a tirar 50 veces ahí y entre los dos meten la pelota, pero bueno, ahí te das cuenta de que no era para nosotros ese día, pero nos fuimos con la frente en alto porque no era fácil jugarle de tú a tú a un equipo como ese Gremio que tenía jugadores de muy buen pie. Pero bueno, nos quedó ese saborcito de que estuvimos muy cerca de pisar una semifinal y de que ese equipo se había preparado y habíamos trabajado para ser protagonistas, por lo menos estar entre los 4 finalistas y no pudimos. Entonces, ya igual el tiempo no se puede retroceder, pero fue una gran copa y creo que la gente lo disfrutó. Giovanni, ¿y cómo se da tu llegada a Chipre, al fútbol europeo? ¿Quería seguir con el Caracas o querías por finalizado? Sí, bueno, ya de Chipre había tenido muchas ofertas cuando estaba en el Caracas, que estaba en 21, 22 años, por medio del representante de Héctor González, porque creo que fue el primer venezolano que pisó esa isla. Después, bueno, pasaron muchísimos jugadores, se fue Rey, se fue... ¿Cómo? Creo que Fernando de Ornella fue el primero, creo. Sí, Fernando de Ornelas, estuvo Rey, estuvo, si no me equivoco, hasta Vallenilla, jugó por allá. Después, bueno, más reciente estuvo el hermano del Turbo, que es Raúl González. Estuvo Leo Jiménez, no sé si estuvo un tiempo, Rubén Arocha. Hoy en día, bueno, después Romo también estuvo por allá, Rafa Costa. En ese momento el Turbo le abrió las puertas a muchísimos venezolanos y bueno, porque como somos de la misma ciudad de Valencia, existía esa amistad de hace tantos años. El Turbo me dijo, mira, hay una oportunidad, hay unos equipos aquí en la isla que te quieren, pero recuerdo que el Caracas nunca me logró prestar. Hasta esa oportunidad que
que estaba en Atlético Venezuela. Se da esa bendita jornada número 7, bueno, que separó el fútbol, que por ejemplo nosotros en el Atlético Venezuela a 18 jugadores nos votaron porque sencillamente no quisimos jugar esa jornada. Dijimos que nosotros, el plantel profesional, no iba a disputar esa jornada porque no se podía jugar en el país. Nosotros fuimos votados del club y después nos reengancharon después. Y pasaron casi 3 meses que no cobramos después de esa jornada 7, sencillamente no nos pagaron más. Entonces a mí me quedaba un año de contrato en Atlético Venezuela y en lo que se terminó ese torneo fui a la oficina y dije no quiero seguir más en este equipo y se dio la oportunidad de ir a Chipre. Recuerdo que no fui solo, fuimos muchísimos, en ese momento fue Chispanoboa, el Turbo también regresó que estaba conmigo en Atlético Venezuela, fue Mérito Calderón, eh, y Raúl González, que también estaba jugando, no sé dónde estaba jugando Raúl en ese momento, entonces era en Polonia, en segunda, y bueno, caímos todos en el mismo club, en Dotsa. En verdad, un país espectacular, una ciudad hermosa, Nicosia, que es la capital, para vivir, un lugar bellísimo, unas playas bellísimas, unas infraestructuras espectaculares, los clubes, la mayoría, más allá de que es una isla que futbolísticamente hablando en Europa debe ser de las últimas, pero todos los clubes con sus 2 o 3 canchas de entrenamiento, con su gimnasio para entrenar. Después tienes, por supuesto, los equipos grandes como el Apoel, como el Omonia, que son equipos que siempre disputan Champions. Son los equipos grandes donde te llegan los jugadores más caros, donde tienen las mejores instalaciones. Nosotros en el Dotse éramos un equipo bastante pequeño, que estaba, entre comillas, casi para pelear descenso, para no descender. Y bueno, fue una experiencia en lo personal difícil porque bueno, nos tocó un técnico que en verdad con el tema de nosotros los venezolanos desde que llegamos nos puso la ficha y se complicó bastante las cosas, pero bueno, de todas las experiencias siempre traté de sacar lo mejor. Entonces, futbolísticamente no fue la mejor decisión, pero por otro lado conocí una cultura increíble, conocimos personas eh, impresionantes, hicimos amistades con muchísima gente, de las cuales el fútbol te da la oportunidad de conocer ese tipo de personas. Entonces, o sea, que traté de sacar lo mejor de esa experiencia de Chipre, pero fue muy corta. Ahí mismito volví a La Guaira y bueno, algunos compañeros se quedaron, otros se fueron el año siguiente. Entonces, fue una experiencia, como te dije, en lo futbolístico un poco complicada, pero en lo personal una experiencia más de esas que te toca vivir en el fútbol. Giovanni, después de ese paso por Europa, regresaste primero al Zulia y después a La Guaira, ¿no? O al revés. Primero regresé a La Guaira. Recuerdo que cuando rompo contrato en Chipre, faltaban un par de meses aquí todavía en Venezuela para acabarse el torneo y recibí una llamada de La Guaira para terminar esos 2 meses que me quedaban de torneo ahí. Entonces recuerdo que ellos en ese momento los únicos equipos que me podían fichar para jugar inmediatamente tenían que tener equipos inscritos en tercera división, porque me tenían que hacer un fichaje por la tercera división, porque ya el torneo, el fichaje de primera ya se había cerrado. Y La Guaira estaba entre La Guaira y Táchira. Al final La Guaira hizo la mejor oferta y regresé a La Guaira. Tuve la oportunidad de terminar esa Copa Venezuela donde salimos campeones, que le ganamos la final a Trujillanos en penales en Valera. Y en el torneo local perdimos la oportunidad de salir campeones en el último partido. Pero fueron dos meses y medio muy buenos, porque bueno, volví de esa mala experiencia en Chipre y me encontré con un club que ya estaba bien armado, con Leo González como técnico. Después me encontré muchos jugadores en los cuales ya había compartido con ellos ya, como Reni, como Lucena, como Imanol Riverri, como Lucho, como Daniel Benítez. Entonces tuve la dicha de salir campeón en esa Copa Venezuela y ahí se da mi salida a préstamo, porque todavía me quedaba contrato con La Guaira, pero llega César Farías al Zulia y recuerdo que en una conversación con George Chantar, que era el presidente de La Guaira, César me pide para el Zulia en ese momento estaba en el último puesto de la tabla, estaba en puestos de descenso y bueno, se dio la oportunidad de ir allá y bueno, se dio de la mejor manera.
Sí, ese sur, que un equipo modesto, alcanzó grandes cosas. Estaba Savarino, Montero, es un equipo pequeño, pero hicieron grandes cosas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando me llaman de La Guaira y me dicen, mira, te están llamando, están llamándonos del Zulia y quieren que vayas a préstamo para allá estos primeros 6 meses, tú tienes la última decisión, nosotros queremos que te quedes acá en La Guaira con nosotros, pero tú decides qué es lo que quieres. Y recuerdo que llegué a la casa y lo hablé con mi esposa y bueno, cuando vi la tabla y miré, el Zulia estaba con 11 puntos apenas. Yo estaba en un equipo como La Guaira, que habíamos salido campeones de Copa Venezuela y subcampeón del torneo de Apertura. Eh, pero dije, nada, un reto más en mi carrera. Y recuerdo que la gente del Zulia era bastante insistente, me llamaban, me escribían, hablaban con el presidente de La Guaira, porque bueno, Carlos Horacio estaba llegando al Zulia y ya me había tenido en el Caracas. Y bueno, fueron tan insistentes que una vez que hablé con ellos, con Manuel de Oliveira, que era gerente en ese momento, me convencieron y le dije a La Guaira, mira, me voy 6 meses al sur, yo no tengo ningún problema, más allá de que tenía mi casa en la capital, mi esposa estaba en su hogar, estábamos tranquilos, le dije, mira, un reto más en mi carrera, lo quiero tomar, me parece que se va a armar un buen equipo y bueno, mira que se armó un buen equipo. El primer año, recuerdo esos primeros 6 meses, fueron duros porque la prioridad era salvar el equipo de categoría y no era fácil porque apenas habían hecho 11 puntos en el torneo de apertura. Pero bueno, en ese momento cuando llegué yo, también llegó Manuel Arteaga, ya ellos tenían jugadores como Roberto Carlos Bolívar, tenían a Piedradita, en ese momento también llegó Tito Rojas el portero, ellos tenían también a Villafraz, había un buen grupo como para tratar de lograr ese objetivo y lo logramos. Recuerdo faltando una fecha para que se acabara el torneo, le ganamos a La Guaira 1-0 en casa y pudimos salvar la categoría, que eso era lo principal. Y después de ahí, bueno, vino ese Zulia exitoso, donde primero salimos cuartos en el torneo de adecuación, que se jugó por 6 meses un torneo de adecuación para tratar de colocar otra vez todos los torneos en forma y logramos batir el récord que ya tenía el Zulia en su momento, que si no me equivoco eran de 30 o 33 puntos en un torneo corto. Ese año lo pasamos, pero en ese torneo de ecuación, cuando fuimos a cuartos de final, en ese octogonal, caímos ante el Aragua, perdimos en el ida y vuelta. Entonces, bueno, dijimos nada, el año que viene hay que volverlo a intentar. Recuerdo que ya después de eso, después de esos primeros 6 meses de préstamo, el Zulia me compró. A mí me quedaban, era 6 meses con La Guaira, se pusieron de acuerdo y traspasaron el total de mi pase al Zulia, ya era jugador del Zulia totalmente. Y después de ahí, sí, vino ese Zulia exitoso donde logramos vender, imagínate, a Manuel Arteaga, que salió goleador del equipo, y una vez que nos vimos sin Manuel, ahí apareció Savarino, y se mandó 20 y pico de goles en un torneo, aparecieron jugadores como Montero, llegó Junior Moreno al equipo y nos echó una mano en la mitad de la cancha, después aparecieron jugadores muy buenos de la región, donde no eran jugadores mediáticos como Chirinos, como Palomino, se incorporó también Henry Plazas y nos dio una mano. Fue un equipo bastante compacto donde también los extranjeros ayudaron muchísimo. El caso de Luciano Goicoechea, de Sergio Unreín, llegó Edson González también y fue uno de los mejores porteros de esa temporada. Entonces ganamos, ganamos la Copa Venezuela, que recuerdo que fue espectacular porque para un equipo como el Zulia en ese momento, que lo que quería era tratar de estar en la mitad de la tabla, no bajar, llegar a la final de una Copa Venezuela y ganarla delante de todo nuestro público fue increíble. Y después, recuerdo de la Copa Venezuela, teníamos que ganar la última fecha para ver si nos daba chance de meternos en el octogonal, porque estábamos ahí entre el octavo y el noveno puesto. Ganamos ese último partido y nos logramos meter en el octogonal de últimos y nos tocaba bailar con la más fea, que era Carabobo, que Carabobo había salido primero y había ganado el torneo de punta a punta y era un Carabobo que jugaba espectacular, que en el Misael Delgado parecía en el Barcelona porque tenía jugadores como Mauricio Cova, tenían al Nene Fernández, tenían a Ocanto. Dijimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que caigamos contra el Carabobo, vamos a tratar de hacer historia. Pues entonces, bueno, fue así, el partido de ida en casa, nos encontramos con un 3-0 merecido, ese día todo nos salió bien,
y el Carabobo creo que en verdad nos menospreció un poco en ese partido, recuerdo, porque en el torneo local, en el partido que nos había tocado jugar contra ellos, nos dieron un baile en el Misael Delgado, recuerdo, nos ganaron 4-2 y 4-2 con un baile. O sea, recuerdo que ese día el Carabobo jugó de maravilla, nosotros estábamos perdiendo 3-0, intentamos remontar, nos pusimos 3-2 y después nos ganaron 4-2. Y creo que en ese partido ellos llegaron con ese aire de grandeza al decir nosotros somos primero del torneo y nos toca jugar contra el octavo, nosotros somos los favoritos. Y creo que ese día, bueno, se encontraron con un 3-0, pero sabíamos que iba a ser muy difícil en el Misael porque ellos de local era un equipo que marcaba muchísimos goles. Pero bueno, pudimos hacer un partido inteligente, pudimos hacer un partido donde nos defendimos muy bien, donde por momentos la pasamos mal, pero el equipo se plantó bien y de contragolpe tuvimos nuestra oportunidad y nos salimos con un 0-0 que nos hizo pasar de fase. Entonces dijimos, bueno, ¿ahora quién nos toca? El Caracas. Caracas es un equipo que ya está acostumbrado a jugar ese tipo de instancias, que tiene jugadores que saben lo que es ser campeón, que tienen 11 estrellas marcadas en la camiseta y sabemos que eso pesa en el fútbol nacional. Y dijimos que es lo peor que puede pasar, que lo intentemos y no pasemos. Bueno, vamos para adelante. Y recuerdo que nos tocó jugar la ida en nuestra casa y ganamos 1-0 en el último minuto con un gol de Savarino también, donde fue un partido que ambos porteros se lucieron, tanto Fariñez como Edison. Y nos tocaba ir al Olímpico sabiendo que la ventaja era pequeña, pero no habíamos recibido gol de local y eso era importante. Y bueno, nos encontramos también con un Sabarino inspirado que se mandó un golazo en el primer tiempo, después pudimos hacer el 2-0 y después el Caracas colocó el 2-1 y ya éramos finalistas. Entonces, bueno, dijimos, ¿ahora quién nos toca? Deportivo Táchira. Cada ronda nos tocaba un equipo más complicado y sabíamos que no iba a ser nada fácil, pero de local el equipo de nosotros, o sea, nosotros de local éramos un equipo que jugaba bien al fútbol, que aprovechábamos esos 40 grados que hacían en Maracaibo también y que los equipos psicológicamente cuando pisaban el Pachencho a las 3 de la tarde con esos 40 grados físicamente no les daba para muchos, ¿no? Entonces, bueno, pudimos sacar una renta importante de un 2-0, donde primera vez que veo mucho tiempo después del Luan, un Pachencho tan lleno de gente, fueron muchísimas personas, pero sabíamos que nos tocaba la vuelta en San Cristóbal con 40.000 personas y sabiendo cómo vive el fútbol, el fanático tachirense, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, pudimos aguantar hasta donde pudimos, caímos 2-0 y bueno, ya después los penaltis, siento bueno, que eso es, no digo que es una fortuna porque uno lo practica y bueno, tienes que estar ahí con 40.000 personas y patear un penalti y tener la frialdad para hacerlo, pero en cierta manera, o sea, era para cualquiera de los dos, el que tuviera la fortuna de disparar bien y de estar psicológicamente preparado para ese momento se lo iba a llevar. Y bueno, tuvimos la fortuna nosotros y bueno, ahí se terminó de hacer algo histórico que después nos paró ahí, porque ahí mismo nunca pudimos celebrar en nuestra casa porque tuvimos que viajar directamente a Barinas porque nos tocaba pelear por la estrella. Y en la estrella, bueno, tratamos de jugarle de tú a tú a un Zamora que también era una máquina para jugar al fútbol, donde tenía a Richard Blanco, donde tenía a Soteldo, donde tenía a Jordan Osorio, jugadores que eran importantes en nuestro fútbol y le dimos batalla hasta donde pudimos, pero fueron unos dignos ganadores. Fueron un equipo que nos ganó 2-1 en su casa y después vino el Pachencho también y nos ganaron 2-1. Entonces ahí dijimos, bueno, también somos humanos y tenemos 50 partidos encima y hay que saber perder y bueno, o sea, reconocimos que el Zamora en esa final fue un digno ganador. Giovanni, y cuéntanos ahora cómo se da tu llegada al Táchira, cómo era estar ahora del lado contrario de la acera, del archirrival de Caracas, digamos, y cómo lo tomó personalmente. ¿Te escribieron algún mensaje? ¿Te decían cosas? ¿Cómo fue ese tema? Sí, bueno, recuerdo que se me vencía contrato en el Zulia y bueno, iban pasando los partidos, nosotros seguíamos avanzando de fase y bueno, no llegaba ninguna oferta de renovación. Eh, Seguimos avanzando de fase, yo sencillamente no estaba preocupado por renovar, lo que quería era salir campeón, quería meter el equipo en Libertadores. Y recuerdo que tuve una reunión con la gente de la oficina en el cual yo le planteé una oferta para renovar, ya sabiendo de que íbamos a Libertadores, de que habíamos dejado un equipo en Libertadores y quería seguir en el Zulia, por supuesto. Nunca me llegó
una respuesta y entendí que sencillamente era que no querían seguir contando conmigo. Entonces, bueno, me fui junto a mi esposa de vacaciones a los Estados Unidos y estando en los Estados Unidos se presentó una oferta de un equipo para jugar en lo que ellos llaman una segunda división, la NASL. Y dijimos, bueno, si es la oferta que tenemos hoy en día, no, nos quedamos y la aceptamos. Y de repente sonó el teléfono y era la gente del Deportivo Táchira, que también iba a disputar Libertadores, no en fase de grupo, sino en la primera ronda. Y, y bueno, por supuesto, te pasa por la cabeza los 10 años que estuviste en el Caracas, todo lo que iba a ocasionar eso. Por supuesto, no era el primer jugador en pasar por eso, porque Zurdo, Maestrico, Andrés Rouga, Jorge Casanova, muchísimos jugadores pasaron por un bando y por el otro. Y bueno, por supuesto, pegó bastante porque más que todo no los fanáticos del Caracas, porque ya habían pasado muchos años desde que jugué en el Caracas, y los fanáticos del Zulia sí. Recuerdo que bueno, recibí muchísimos mensajes del por qué no renovaba, de que por favor no me fuera, de que nosotros con muy poco hicimos muchísimo en el club y bueno, no me iba a poner uno a uno a darle las explicaciones, yo sencillamente di mi comunicado por las redes sociales, expliqué mis motivos que eran ajenos a mi voluntad, porque mi voluntad era seguir en el club, pero cuando tú te das cuenta, cuando de repente no entras en los planes para una nueva temporada y ya tú tienes que buscar un nuevo club. Entonces, el Táchira apostó por mí, a pesar de que ya tenía 32 años, 32 años correcto, y dije, mira, es una oportunidad para jugar en un club grande, un club que va a jugar Libertadores, otro nuevo reto en mi carrera, y sencillamente siempre fui con mucho respeto a la fanaticada, porque sé de mi pasado, y mi pasado me hizo salir 2 veces campeón en su cancha y celebrar en Pueblo Nuevo con 2 equipos distintos, el 1-4 con el Caracas y los penales con el Zulia, que estaba muy reciente. Pero sabía que con mi trabajo y con las ganas que pusiera dentro de la cancha me iba a ganar la afición, porque la afición de Táchira lo que te pide es que tú te entregues al máximo en cada partido, vengas de donde vengas, y creo que así me lo fui ganando de a poquito. Tuve la fortuna y la dicha de conocer a un técnico como el Sachi Escobar, y creo que es de los mejores técnicos que he tenido en mi carrera. Entonces, creo que fue un año exitoso, más allá de que lamento no haber salido campeón con el Deportivo Táchira, porque me hubiese gustado vivir eso, porque dicen que ser campeón en Táchira es otra cosa, la gente lo vive de otra manera, pero bueno, hicimos un torneo de apertura increíble donde logramos casi 40 puntos y después, bueno, en ese octogonal, en ese ida y vuelta, caímos contra el Deportivo La Guaira y ya después en el segundo torneo sale el profesor Sachi de una muy mala manera, llegó el profesor Estífano, las cosas no terminaron funcionando bien y no pudimos ni meternos entre los 8. Entonces, lamentablemente ahí termina mi carrera con el Deportivo Táchira. A mí me quedaba un año de contrato, pero mi relación con el profesor Estífano no era de la mejor. Entonces yo mismo fui a la oficina y exigí que por favor me decidieran a otro club antes de repente en algún momento tener algún roce, que yo sé que no lo iba a tener porque nunca lo tuve en mi carrera, pero yo no estaba de acuerdo con las formas del profesor Estífano, como capaz él no estaba de acuerdo con mi forma de jugar, entonces decidí cortar por Lozano y ahí vuelvo a La Guaira. Me acuerdo que hay un intercambio de jugadores, eh, Mora, Juan Carlos Mora y mi persona vamos a La Guaira y de La Guaira fue un jugador al Deportivo Táchira, pero recuerdos maravillosos en el Deportivo Táchira. Aparte, mi señora salió en estado en Táchira, o sea que tengo un recuerdo imborrable en mi mente de San Cristóbal y todavía han pasado los años y todavía siento el cariño de la gente por las redes sociales porque se dieron cuenta más allá de mi pasado rojo o de mi pasado con el Zulia y haber celebrado ahí en su casa, se dieron cuenta de que bueno, el año que estuve ahí en el club me entregué al máximo. Aparte es una ciudad espectacular, es una ciudad hermosa para vivir, entonces bueno, dejé recuerdos muy bonitos de esa ciudad. Giovanni, ¿y ya tenías decidido regresar a Italia, a un nuevo equipo, o tenías pensado buscar otras ofertas, digamos, en el mercado?
Sí, después de ahí, cuando regresé a La Guaira, el último paso que tuve fue por la Academia Puerto Cabello. Eh, y bueno, ya en verdad la situación país se estaba colocando cada vez más complicado. Recuerdo que en Puerto Cabello tenía en mi contrato que me dieran un apartamento en Valencia y recuerdo que nunca lo pude ejercer porque los pocos jugadores que vivían en Valencia no tenían luz, no tenían agua, no había gasolina, entonces esos 6 meses preferí vivirlo en un hotel en Puerto Cabello y no salí de ahí. Teníamos todo cerca, la Bombonerita, vivíamos en el hotel, teníamos todo cerquita ahí, entonces dije, no voy a inventar, pero claro, no es fácil vivir 6 meses metido en un hotel, cada vez la situación se hacía más complicada. Y una vez que se me venció mi contrato ahí con Puerto Cabello, fue que junto a mi esposa decidimos venirnos a Europa, a España. Y estando en España se dio la oportunidad de ir a jugar a Sicilia. Entonces, bueno, ya estando aquí en Europa, tuve la oportunidad de jugar en Sicilia, después regresé a jugar en las Socas otra vez en Tenerife, y ahorita se me dio la oportunidad de jugar aquí en Estintino, que fueron los últimos 6 meses de torneo. Giovanni, tienes pensado en algún momento regresar a Venezuela o quieres terminar tu carrera en Europa? A Venezuela nunca le cierro las puertas, por supuesto, porque soy venezolano, tengo mi casa en Venezuela, tengo todavía familia en Venezuela. Sé que está muy complicado, sé que es muy complicado para mí y para mi familia volver hoy en día al país, porque no solamente pasa por el tema futbolístico, sino la calidad de vida. Y lamentablemente, duele decirlo, en nuestro país no están dadas las las maneras como para uno volver, ¿no? Nosotros los futbolistas siempre vivimos como en esa burbuja donde tenemos buenos sueldos, donde tenemos buenos carros, donde de repente tienes un contacto que te echa la gasolina, donde de repente tienes un amigo que te trae la comida, pero el venezolano promedio no lo tiene. Entonces, creo que ya antes de venirme ya estaba cansado de todo eso, de accidentarme cada vez que viajaba en autobús con el equipo, de tener que estar en un equipo donde me debían 3, 4 meses y tener que estar mendigándole a los presidentes para que de repente te pagaran algo que tú te estabas ganando. Entonces, decidí calidad de vida por encima de lo futbolístico y lamentablemente hoy eso lo encontré fuera de mi país, porque creo que si lo tuviera en mi país nunca me hubiese ido. Pero bueno, aquí tengo esa estabilidad donde puedo seguir jugando al fútbol, donde quiero empezar a prepararme como director técnico y a la par tener la tranquilidad de que tengo lo básico, de que sencillamente puedes salir a caminar sin tener el miedo, porque no digo que no pase, pero sin tener de repente ese miedo que uno siente en su país de que te van a robar, porque sé que aquí también roban, ¿no? Y sé que aquí también ocurren cosas malas, pero bueno, hoy en día la estabilidad y la tranquilidad la hemos encontrado aquí en Europa, pero nunca le cierro las puertas a volver, porque como te dije, es mi país y es donde hice la mayoría de los años de mi carrera. Entonces, ojalá las cosas el día de mañana cambien y no esté tan viejo yo como para seguir jugando al fútbol y algún equipo siga apostando por mí, pero hoy en día cambié todo eso por la tranquilidad de mi familia. Giovanni, y para el futuro, qué rol te gustaría tener? Tal vez como técnico o en la parte gerencial, como representante, ¿qué te gustaría hacer? Sí, bueno, estando en Venezuela ya había sacado el primer carnet de entrenador de fútbol y el año pasado en España, cuando disputé la temporada con las Socas, a la par también me habían dado una categoría menor, ya era míster de la categoría de los más chiquiticos, entonces creo que es algo que me apasiona bastante. Eh, Hoy en día tengo que prepararme, tengo que hacer los cursos que me dicen aquí que tengo que hacer en España para lograr el paso definitivo para ser entrenador profesional. Tengo que comenzar por el C, después tengo que ir al B, después tengo que ir al A. Pero sí, sí creo que es lo que más me apasiona ahora comenzar con los más pequeños, porque creo que tengo muchas herramientas de los técnicos que yo tuve en mi infancia como
ayudar y que ellos aprendan. Pero después, por supuesto, sí me gustaría ir de a poco comenzando con categoría más grande hasta terminar con la categoría profesional, porque siento que en mi carrera tuve técnicos muy buenos como Richard Páez, como Carlos Horacio, como Carlos Maldonado, como el profesor Sachi Escobar, y creo que de cada uno saqué lo mejor. Y bueno, espero el día de mañana poder llevar todo eso a la cancha como entrenador, pero bueno, espero que todavía me queden algunos añitos para seguir jugando al fútbol, pero desde ya quiero ir preparándome para eso. Giovanni, y ya para hablar de la Vinotinto, ¿cómo la ves de eliminatoria? Y ahora con este tema de los, si bien han subido el nivel, también han subido como los egos, con este tipo de roces, este tipo de conferencias. ¿Y cómo ves esta disyuntiva, digamos? Sí, bueno, creo que es algo que no beneficia a ninguna de las partes, porque creo que es cuando más tenemos que estar unidos y pareciera que damos un paso hacia adelante y cinco para atrás. No puede ser que una generación tan exitosa como esta camada que viene ahorita, que viene de ser subcampeón mundial, los Soteldo, los Fariñez, los Ferraresi, es una generación que si la aprovechamos, ya con esos jugadores que están como Salomón, como Tomás, que ya están consolidados, creo que podemos pelearle por lo menos un cuarto o quinto puesto en una eliminatoria, podemos por lo menos pelear un chance al repechaje, porque sabemos que estamos en en las eliminatorias más difíciles del mundo, que son las eliminatorias sudamericanas. Pero a veces pasan cosas que tú dices que, bueno, no nos lleva a nada y mucha gente se pregunta y creemos que vamos a llegar a un mundial y siguen pasando cosas como estas. Entonces, creo que los trapitos sucios se deberían lavar en casa y esto de divulgar las cosas por las redes sociales y mandar una carta y de repente el encontronazo que hubo entre Joseph y Salomón y Tomás, después los problemas con Dudamel, antes de eso los problemas con Chita, lo que se vive en la federación. Entonces va sumando cosas que en vez de sumar lo que hacen es restar y no nos preocupamos por tratar de ver cuándo vamos a tener un jugador en la élite, porque nuestros jugadores sub-20 que salieron de ese mundial, muchos todavía no están teniendo continuidad en Europa, cuando los jugadores ingleses, cuando los jugadores alemanes, cuando los jugadores españoles ya la mayoría capaz están consolidados. Entonces, creo que tenemos que buscar otro tipo de soluciones y no enfrascarnos solamente en yo te dije, tú me dijiste, se interpretó mal, yo hago una carta. Eh, Creo que estamos equivocados y creo que muchas de las equivocaciones vienen de la federación. Creo que no tenemos una federación acorde a nuestros jugadores actuales, a lo que hoy en día son nuestros jugadores, que son jugadores profesionales, que son jugadores élite, no en equipos importantes en Europa, pero sí jugadores consolidados. Eso 20 años atrás no existía. Hoy en día tenemos muchos jugadores en Europa, muchos jugadores en Sudamérica que son figuras como Soteldo, como Fariñez, que estaban en Millonarios y ahora dio el salto para Europa. Entonces, tenemos que tratar de ver eso y no sencillamente cada vez que hay una noticia de la Vinotinto es algún problema, es algún problema, es algún problema, sino que tratar de que nuestras noticias sean Soteldo dio el brinco a un grande en Europa, Fariñez va a jugar una Champions League, Tomás sigue jugando fijo en Europa, Rosales cada vez se consolida. Esas son las noticias que deberían tener nuestro fútbol. Entonces, bueno, creo que es un problema que esperemos que algún día se solucione porque no puede ser que pase una camada como esta y no nos lleve a un mundial. Giovanni, y de los que están actualmente en la defensa, ¿con quién te identificas? Sí, bueno, de los que están hoy en día, imagínate, por ejemplo, el caso de Chancellor era uno de los juveniles cuando yo estaba en Mineros y recuerdo que era un muchacho que se merece todo lo mejor hoy en día porque recuerdo que no jugaba mucho, pero siempre estaba pendiente de lo que hacíamos nosotros, se quedaba trabajando con nosotros por los entrenamientos, trataba siempre de aprender lo bueno y verlo hoy en día donde está aquí en Italia, siendo importante en un equipo que lamentablemente está mal en los puestos de la tabla, pero él va y hace goles, él va y rinde los 90 minutos, capaz veo que hay equipos grandes como el Napoli que lo tienen en la mira, entonces
me gusta mucho y y me da mucha satisfacción lo que está haciendo, igual que el caso de Nahuel, que aunque no se ha podido consolidar, lo tuve de compañero en Táchira y es una gran persona. Su familia es una linda familia y espero que llegue a la selección pronto y se consolide. Y después tienes casos como Jordan Osorio, que lo tuve de rival y te dabas cuenta que era un jugador que estaba por encima de nuestra liga y que hoy en día lo ves jugando en Europa y jugando en una liga como la Liga de Portugal, que es muy difícil, pero sobresale. Bueno, creo que está en Portugal o no sé si en Rusia, perdón, ya se fue a la Liga de Rusia, y sobresale y es un jugador importante y cada vez que viene a jugar con la Vinotinto te das cuenta que está por encima de los demás porque físicamente es un jugador que gana, que te corre todo el partido, que te gana las pelotas por arriba, que sale con buen pie. Entonces creo que a nivel de defensa estamos bien, creo que hay juventud, hay gente de experiencia, en el arco estamos blindados, entonces por eso te digo, creo que hay que sacarle provecho a la selección que tenemos y creo que ponerlos a jugar al fútbol, porque tenemos varios enanitos que juegan en la mitad de la cancha que si el técnico los pone a jugar, el caso de Savarino, el caso de Soteldo, el caso de Otero, que si le dan la confianza de que jueguen juntos, creo que van a generar mucho fútbol y van a hacer que a Salomón le lluevan pelotas de gol. Entonces, ojalá que el técnico nuevo llegue con esa idea de ponerlos a jugar y creo que es una selección que si le dan la oportunidad a esos chiquiticos de jugar en la parte de adelante, van a generar mucho fútbol y van a hacer que la gente se divierta viéndolos jugar. Giovanni, ¿y recuerdas algún gol en particular? El que más recuerdes, el que más te ha gustado. Sí, un gol que le marqué al Monagas, jugando con el Caracas en el Brígido Iriarte, un día antes de viajar a Argentina a jugar contra River. Recuerdo que iba a minuto 93, teníamos que ganar ese partido para irnos a Argentina en el primer puesto de la tabla y ese día Monagas se puso duro, no podíamos entrar por ningún lado. Y recuerdo que en la última jugada del partido subí a cabecear, tiraron un centro, ellos despejaron y quedé como unos 30 metros del arco y la pelota justo venía frente a mí y bueno, de esos que tú le pegas y cierras los ojos y recuerdo que entró en todo el ángulo, ese día estaba mi familia estaba en la tribuna y recuerdo que lo celebré como nunca porque más allá de que fue un gol que no es común entre los defensores, porque normalmente tú subes y haces un gol de cabeza o algún rebote dentro del área, fue un lindo gol y aparte que fue muy importante porque, como te dije, el día siguiente viajábamos a Argentina y era importante viajar con la tranquilidad de saber que estábamos de primero. Después, por supuesto, tuve la oportunidad de marcar en una final, en un partido importante como ese Caracas Táchira, que también te deja recuerdos muy bonitos porque una fecha anterior a esa también había marcado el gol contra Lanzategui que nos dio la oportunidad de salir campeón y el domingo siguiente tengo la oportunidad de volver a marcar de cabeza contra Táchira en esa final que nos ayudó muchísimo con ese 1-0 para ir a jugar el partido de vuelta. Entonces creo que son dos goles de los más importantes que habré hecho en mi carrera. Bueno, Giovanni, no me queda más que darte las gracias por estos minutos, por compartir un ratico con nosotros aquí en Venezuela, desearte el mayor de los éxitos allá en Italia y esperamos ver pronto aquí en Venezuela. Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Luego. Chao.